Bueno, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico diferencial y sobre la sobreidentificación de las altas capacidades intelectuales, que ya han dado unas puntualizaciones mis dos compañeras, tanto Carmen como Ángela, sobre todo con el tema de la etiqueta, ¿no? en este ámbito. Quiero empezar la exposición con esta frase: no todo niño brillante es superdotado, que una de las dificultades que nos encontramos, que ha salido ya en las dos anteriores ponencias, es el hecho de la diferenciación, ¿no? Entre el talento, entre lo que es la alta capacidad y lo que es la superdotación. Y luego, no todo niño disruptivo tiene un TDAH, que como bien decía antes mis compañeras y decía Dolores, muchos niños en el momento en el que tienen una sobreactivación o una sobreactividad, ahora se les están metiendo en TDAH. Y como decía mi compañera Ángela y Carmen, ahora muchas veces hemos dejado en la moda del TDAH y nos estamos metiendo en el TEA, ¿no? Que es una de las cosas que vamos a tratar aquí. Una de las cosas que quiero destacar es el tema de la etiqueta, ¿no? No es cuestión de etiquetar a un niño, no es el superdotado, no es el TDAH, no es el negativista desafiante, sino que es Pablo con sus características individualizadas y específicas, ¿no? Y eso es lo que, con lo que quiero resaltar esta conferencia y con lo que quiero cerrar, que iremos más adelante, ¿no? Que esto es fundamental. Vale, con respecto a los términos importantes que quiero que se base en esta ponencia, que ya ha salido, ¿no? El tema de talento, alta capacidad y superdotación intelectual, que muchas veces nos encontramos la dificultad de la identificación o incluso la dificultad de la doble excepcionalidad cuando no tenemos ni siquiera unos criterios, como bien decía antes Ángela, definidos, ¿no? ¿Quién es el talentoso? ¿Quién es la persona con alta capacidad y quién es el superdotado intelectual? Si no tenemos unos criterios comunes, que es una de las cosas que vamos a destacar como medida preventiva, no podemos hacer un buen diagnóstico o una buena identificación, ¿no? Además, vamos a ver un poquito de TDAH, TEA, dislexia y la famosa doble excepcionalidad, que como saben en algunos gremios, con los especialistas en TEA están intentando quitar ese término de doble excepcionalidad, porque puede dar lugar a problemas, ¿no? en el diagnóstico. Y luego vamos a hablar sobre la sobreidentificación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder hacer una buena identificación es una buena evaluación, que a veces esto parece muy sencillo, pero no lo es. Tenemos que tener en cuenta un diagnóstico, una identificación multidimensional. Primero, lo que comentábamos antes, ¿no? Pruebas psicométricas, pero no nos basamos solo en un CI. Para mí es fundamental la valoración cualitativa. ¿Cómo se expresa el niño? ¿Qué hace el niño? Los contextos naturales observacionales. Muchas veces nosotros en el centro y en consulta solicitamos, ¿no? Cuanto más información mejor. Profesores particulares, los abuelos, los tíos, su contexto natural. No me quedo solo con un CI. Antes comentaba en el café con una persona, ¿no? Que Asturias, bajo mi punto de vista, yo he trabajado en Madrid, en Andalucía y en Murcia con una beca. Creo que es uno de los lugares que mejor hacen este tipo de valoraciones y que mejor potencia esto, ¿no? El trabajar con este tipo de alumnado y no solo se quedan con un CI, van mucho más allá. Antes Ángela lo explicaba muy bien. La historia escolar y familiar, ¿no? Uno de los términos que nos encontramos en muchas ocasiones es el término de precocidad. Que mi hijo hable en una edad muy temprana no significa que luego vaya a tener una alta capacidad o que tenga una superdotación intelectual. Y luego el trabajo multidisciplinar. Yo a mis alumnos siempre se lo digo, ¿no? Yo no soy nada sin una buena orientadora, un buen profesor, un buen logopeda en algunos casos, un buen neuropediatra o incluso a veces nos tenemos que tener un psiquiatra infantil, ¿no? Aunque yo soy de las que intenta conservar en la medida de lo posible sin tener medicación. Pero es que somos un equipo multidisciplinar, es que tenemos que trabajar, ¿no? De manera interdisciplinar. Y solo así vamos a evitar etiquetas erróneas, ¿no? Que ya han salido varios casos que
y al final les pondré varios casos de pacientes nuestros del centro que al final por una identificación errónea van vagando, ¿no? de un centro a otro y al final son años que se les quita de una buena intervención psicoeducativa y emocional. Con respecto al diagnóstico diferencial, ¿no? ¿A qué denominamos nosotros el diagnóstico diferencial? Cuando tenemos que distinguir entre determinadas características que son similares a las altas capacidades con respecto a otras, vamos a decir, valoraciones neuropsicológicas que pueden parecer similares. ¿Cuáles son las principales que encontramos? Pues sobre todo la alta capacidad, el TEA y el TDAH, ¿no? Y otros perfiles que vamos a ver. Vale. Con respecto al TDAH y las altas capacidades intelectuales. TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que creo que todos lo conocemos. ¿Cuáles son las características comunes que nos podemos encontrar? La inquietud motora, ¿no? A mí me gusta más utilizar el término para la alta capacidad, la excitabilidad o sobreactividad, y para el TDAH, pues la hiperactividad, ¿no? Que es lo más característico, pero al fin y al cabo es una inquietud motora. Luego veremos la diferenciación. Modelos de distracción o déficit de atención, que muchas veces es porque no tengo una estimulación concreta. Cada uno tiene sus características específicas. Impulsividad verbal o conductual, ¿no? Cuando un niño tiene la respuesta con alta capacidad, pues necesita decirlo y necesita compartirlo, y eso a veces puede dar dificultad a identificar un TDAH. Baja tolerancia al aburrimiento y un bajo rendimiento escolar no coherente con el potencial real que tienen ambos, ¿no? en cada uno en sus circunstancias. Con respecto a lo que son diferenciadoras, por ejemplo, ¿no? La distracción. El chico con alta capacidad selecciona, muchas veces es por gustos, ¿no? No estoy pendiente de algo que ya me lo sé o que no me motiva. Sin embargo, en el TDAH generalmente son tareas motivacionales, ¿vale? Y es una dificultad a nivel atencional, lo que denominamos generalizada. Motivación alta, por intereses propios, como decía antes mi compañera Carmen, ¿no? Si no me interesa, la verdad es que la motivación, pues como saben bien ustedes, en un menor no la va a tener. En el TDAH va a ser inconsistente y dependiente de estímulos externos y a veces incluso de refuerzos secundarios, ¿no? Asociados a esos estímulos. Una organización que puede parecer en los niños con alta capacidad un desorden, pero realmente tiene una lógica interna, ¿no? Muchos de nuestros chavales nos dicen, no, Ana, si es que mi madre me dice que tengo el cuadro desordenado, pero yo lo tengo ordenado a mi estilo. Por supuesto, a su estilo, ¿vale? Sin embargo, el chico con TDAH al final tiene unas dificultades en lo que es la organización, la planificación, el control, ¿no? No sabiendo exactamente dónde está X hoja, que al chavalillo con alta capacidad generalmente sabe dónde está en su orden-desorden. Control de impulsos, que puede ser bajo si está frustrado, esa inquietud, ¿no? Esa sobreactividad, y un déficit habitual en el TDAH. Y las respuestas a las tareas pues se concentran si les interesa, como comentábamos antes, y si es en TDAH, pues a veces depende un poco del interés. Aquí, ¿qué es lo que quiero recalcar? La importancia de observar los comportamientos estimulantes y rutinarios para hacer un buen diagnóstico diferencial en ambos. Por eso la observación cualitativa para nosotros es fundamental, ya sea ámbito educativo, ya sea ámbito clínico, ya sea ámbito de orientación. Es que es fundamental porque ahí es donde nos va a dar la clave. Por eso cuando nos basamos solo en un CI, una prueba cuantitativa, pues los que nos dedicamos a este tipo de evaluaciones, ¿no? Sabemos que el TDAH, uno de los test específicos que hay, es observacional, puramente observacional. Yo, por ejemplo, si soy una persona muy inquieta, por mucho que sea neutra, voy a ser mucho menos exigente que una persona que es muy tranquila, ¿no? En el TDAH. Entonces, creemos que, bajo nuestro punto de vista, la valoración cuantitativa versus cualitativa aquí es fundamental. Y luego también nos podemos encontrar ambas condiciones, que, como comentamos antes, ¿no? En nuestra experiencia clínica de años, para mí son los niños que es una bomba de relojería. Ahora son los que más me gustan, porque es una estimulación constante, pero sí es cierto que se puede dar ambas condiciones, ¿no? El TDAH con la alta capacidad, que luego vamos a ver. Con respecto al TEA, ¿no? Comentábamos antes, una de las diferenciaciones que hay ahora es que no se denomina o se intenta no denominar Asperger.
Dentro del DSM-5-TR, que es nuestro libro de clasificación, es personas con autismo y luego se marca si tienen un déficit cognitivo o normotípico, ¿no? Con respecto a lo que era el antiguo Asperger, ¿cuáles son las similitudes? Pues intereses muy intensos, esa obsesión que comentábamos antes, ¿no? Que nos puede dar por algo específico, ¿no? Los dinosaurios, la astronomía, las matemáticas, y hasta que no me sé todo, como decían antes mis compañeras, ¿no? El ejemplo de las gallinas, ¿no? Si no sé todo de las gallinas, es que no paro. Y parece que soy obsesivo, ¿no? Y rumiante con este tema. Alta memoria verbal y visual, preferencia por rutinas y por una lógica estructurada, que eso muchas veces nos da seguridad, ¿vale? En todos los ámbitos. Problemas de integración social, siendo persona con alta capacidad, pues a veces es porque no me estimulo, no me encuentro, como decía antes Dolores, ¿no? Con respecto a su hijo. No me encuentro y ¿qué hago aquí? ¿no? Y a veces en el TEA, a veces la situación es más por dificultades de integración de habilidades sociales, ¿no? No manejo. Literalidad en el lenguaje, dificultades pragmáticas. Antes decía Ángela, ¿no? Yo les suelo llamar Batman y Robin. Se tiene que cumplir esta normativa. Esto es lo que hay por encima de todo y esto hay que cumplirla, ¿no? Esa parte de literalidad en el caso de las altas capacidades. Y la hiperreactividad a estímulos sensoriales, que es característico en ambos, ¿no? Mi tesis fue sobre manifestaciones somáticas y exploración de la piel en niños superdotados y veíamos que la mayoría de ellos tenían dificultades, sobre todo a nivel de piel y a nivel de estímulos sensoriales, desde una sobreactivación espectacular, ¿no? Y esto también se da en chicos con TEA. Con respecto a las similitudes, ¿no? Pues el lenguaje social, ¿no? Más literal, más de dobles sentidos en el TEA, en la empatía, la hipersensibilidad con respecto al TEA pues es bajo o limitada. La flexibilidad mental muy alta, como comentábamos antes, el tema del pensamiento divergente y el TEA pues tendencia a la rigidez, ¿no? Un pensamiento más concreto. Habilidades sociales pueden aislarse, como comentábamos en alta capacidad, y en el TEA pues dificultades en la persistencia de la lectura social. Y luego con intereses intensos suelen ser múltiples, van cambiando, saben que los chicos con alta capacidad, pues cuando yo domino una materia, pues cojo otra o voy intercalando varias materias a la vez. Y en el TEA pues son muy centrados y con una tendencia más obsesiva, más rumiante sobre un tema específico. Importante, ¿vale? Evaluar la flexibilidad cognitiva y el área social para establecer un buen diagnóstico diferencial entre ambas. Igual que decíamos antes, esa parte cualitativa tan fundamental para nosotros y que si no, sin los orientadores y sin los profesores no podemos hacer nada, ¿vale? Además de los padres. Este es un cuadro que simplemente comentar la intersección de los tres que hemos estado viendo, ¿no? La sensibilidad, la sincronía, que ya se ha citado en ponencias anteriores, ¿no? Cuando yo tengo un desarrollo emocional de un chaval de 8 años, pero mi desarrollo cognitivo es de 12, ¿no? Estilos de aprendizaje no normotípicos, cada uno tiene su estilo y esto es así, pero eso también les hace común. Funciones ejecutivas diferentes, la curiosidad y la psicomotricidad, ¿no? Estas son las áreas principales de intersección entre ACI, autismo y TDAH, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Otros perfiles con los que tendremos que hacer un diagnóstico diferencial, trastornos de aprendizaje específicos. A nosotros cada vez nos están llegando más chavales con dislexia y con discalculia. Hablamos antes de modas, ¿no? De TDAH, el TEA y ahora cada vez más dislexia y discalculia. Con respecto a las dislexias, ¿no? Suelen tener un buen razonamiento, pero tienen una dificultad específica en la lectura. La alta capacidad, como yo les digo, les sirve de resorte para muchas veces enmascarar determinadas patologías, ¿no? O la discalculia, que suelen tener un razonamiento lógico, bueno, pero con problemas en los números y en las operaciones más básicas. De aquí lo importante, evitar los falsos negativos, los falsos positivos y cuando se produce la doble excepcionalidad. Luego les contaré un caso de un fenómeno que se creó él mismo, un modelo de intervención para la dislexia. Y trastornos de ansiedad, ¿no? Que ya se comentaba, tienen una serie de rasgos perfeccionistas, el miedo al error y la necesidad de control, y eso muchas veces va comórbil con el tema de la ansiedad.
Miedo a la muerte que comentábamos antes, ¿no? Determinados miedos que va implícito en el tema de alta capacidad. ¿Cuál es la clave para hacer un buen diagnóstico diferencial? El impacto, ¿no? Su vida, su día a día. ¿Forma de un rasgo de personalidad o es que tiene constantemente miedos y estamos hablando ya de un trastorno de fobia social o un trastorno específico relacionado con la ansiedad, ¿no? Este es la clave fundamental para hacer un buen diagnóstico diferencial. Con respecto al tema de conductas disruptivas o desmotivación, muchos niños nos acuden señalando que es que se porta mal, es que es inquieto, es que es molesto, es que es un sablotodo, es que responde ya, pero es que lo lleva implícito. Eso no significa, como decía la primera frase, que tenga un trastorno de conducta. No es ni un negativista desafiante, ni un trastorno de conducta y ya más, aparte de los 18, un trastorno antisocial, ¿no? De personalidad. Y con respecto a la alta creatividad que ya salía, ¿no? Antes, el término diferenciación, si estamos hablando de un talento, tenemos que tener también un diagnóstico diferencial. No todos los niños brillantes o los niños con alta capacidad, con alta creatividad son alta capacidad / superdotados. Entonces, esto también en los chavales les lleva a confundir y les sobreexigen. Y es una frustración constante para el chaval, porque no alcanzo los límites que me están poniendo. ¿Vale? Bueno, con respecto... Ahora no quiere. Con respecto a la doble excepcionalidad, hay que tener en cuenta que a veces hay una comorbilidad, ¿vale? Conjunta y no solo es un diagnóstico diferencial. Nos encontramos niños que además de presentar una alta capacidad, presentan otro tipo de manifestaciones generalmente neuropsicológicas. Con respecto al tema del TEA, ahora estamos llevando una investigación a cabo de doble excepcionalidad y la mayoría de los especialistas en TEA no les gusta hablar del tema de doble excepcionalidad. Y esto es algo que, como comentábamos antes, el tema de acuñar el término idóneo sería lo principal que deberíamos de hacer. Y estamos ahí viendo a ver cómo hacemos la investigación para no meternos en camisa de 11 varas, ¿no? Bueno, alta capacidad con TDAH, por ejemplo, ¿no? El niño brillante pero desorganizado y disperso y muy activo. Con TEA, ¿no? Pues alumno que domina un campo pero tiene una rigidez social. El chaval que tiene dificultades de aprendizaje comprende conceptos pero complejos, pero escribe muy mal, ¿no? Como es la letra de médico, que a veces hay que hacer la diferenciación con esa disincronía, ¿no? A nivel de inteligencia y psicomotricidad. Pues es importante establecer un buen diagnóstico entre la diferenciación y la doble excepcionalidad. Y los trastornos de ansiedad, ¿no? Ese perfeccionismo, exigencia, miedo al error, los bloqueos, a veces miedo al protagonismo, todo este tipo de situaciones que pueden generar la doble excepcionalidad. Bueno, con dificultades, pues como comentábamos antes, ¿no? Los falsos negativos y los falsos positivos, que muchas veces es donde está la dificultad para poder tener una buena intervención con estos chicos. La evaluación debe ser multidimensional, análisis cualitativo, yo lo insisto muchas veces porque nos quedamos a veces solo con lo cuantitativo y para mí es fundamental, ¿no? Ese análisis cualitativo y esto está cambiando. Observación en distintos entornos, sobre todo, por ejemplo, para el TDAH, ¿no? Como bien saben, en el TDAH tiene que darse en más de 2 entornos a la vez, entonces esto es fundamental, la información de los padres. Y la colaboración interdisciplinar. Para mí es fundamental el poder tener contacto con orientadores, con psicólogos, con pedagogos, con docentes, porque son realmente los ojos nuestros, ¿no? Cuando estamos en el centro, cuando estamos en consulta. Y por supuesto, cuando tenemos un chiquito con dificultades, no excluirle de una alta capacidad, porque a lo mejor está enmascarando, ¿no? A través de la doble excepcionalidad, incluso la compensación, ¿no? Que muchos chavales cuando tienen esa doble genialidad, pues compensan una con otra. Bueno, aquí les había hecho un cuadro, ¿no? de las diferencias, que se lo haré llegar a Loli, sobre la alta capacidad del TDAH, el TEA. He metido la dislexia porque es lo que se lleva ahora, me van a permitir, dentro de los trastornos del aprendizaje es lo que más estamos encontrando, y la doble excepcionalidad, ¿no? Voy a resaltar varios ítems, por ejemplo, con el tema de la atención, las altas capacidades selectiva. Con respecto al lenguaje, ¿no? Pues suele ser más rico comparado con otro tipo de situaciones que vemos ahí, con el TDAH, con el TEA.
Motivación con respecto a nivel escolar suele ser alta, siempre y cuando, ¿no? Como comentábamos, no haya ningún tipo de dificultad o que se aburren, no hay una motivación. Generalmente en los otros no tiene por qué haberlo, o suele ser baja o suele ser normotípica. Con respecto a los intereses, ahí sí que es verdad que son más parecidos, son intereses muy específicos de los 5 y muy intensos y muy obsesivos. Con respecto al comportamiento, suelen tener una inquietud, la sobreactividad que comentábamos antes, ¿no? A veces la rigidez con respecto a las normas, a veces en las altas capacidades esa rigidez de Batman y Robin que yo comento, ¿no? De decir, es que esto es así, tiene que ser así, tiene que cumplir, ¿no? Que pueden llegar a otra serie de problemas. Yo muchas veces, para que se hagan una idea, yo a mis alumnos les explico la diferenciación con Big Bang Theory, ¿no? Supongo que conocen la serie. No es lo mismo Sheldon Cooper, ¿vale? Que Phineas y Ferb, por ejemplo. No tienen nada que ver. O Sheldon Cooper y Leonard, ¿no? Para mí esa es la diferencia fundamental. Y creo que hay muchos rasgos, y estamos hablando antes de Lisa Simpson, una de las series que también lo marca muy bien, lo que es la diferenciación y un buen diagnóstico diferencial. La socialización, ¿no? Pues la socialización en los chavales con alta capacidad es selectiva, también lo que me motive, lo que me guste, lo que me encaje, ¿no? Y en otras situaciones a veces es por un déficit social. De todas formas, las intervenciones, cada uno tiene que tener sus intervenciones específicas, pero por ejemplo en el ámbito social las habilidades son fundamentales, ¿no? En todos los que tenemos. Vale, la empatía emocional, la alta hipersensibilidad, que aquí, por ejemplo, con respecto al TEA, creo que es uno de los criterios fundamentales que se deben de hacer de diferenciación. ¿Por qué? Porque a veces esa empatía tiene que ver también con el tema de la sensibilidad, ¿no? Esas referencias que a mí me encantan mis chicos cuando me dicen, Ana, es que me molestan los calcetines, pero nadie lo entiende. Es que me molesta esta crema, es que me molesta que este tipo de tela, y lo primero que salta es TEA. Espera, vamos a ir con calma, que a lo mejor hay otros criterios diferenciadores, porque cada vez se ve más esa hipersensibilidad, ¿no? a determinados estímulos, como decíamos antes. Lo que es la retroalimentación o el rendimiento académico puede ser alto o bajo, dependiendo también, para mí es fundamental, del colegio, ¿no? Antes lo comentaban mis compañeras, si el colegio aboga por trabajar con estos chavales en el aula, si hay una aceleración, una flexibilización, esto es fundamental. Y con respecto a los chicos con necesidades educativas especiales de otro tipo, pues también, ¿no? En la creatividad o el pensamiento más divergente, pues en los chavales con alta capacidad de superdotación suele ser elevado, ya dependiendo un poco de si es talento o si nos cerramos en los criterios de alta capacidad con creatividad. Y los demás es verdad que ahí suelen fallar, ¿no? En el tema de la creatividad. Y necesidades educativas y la evaluación adecuada en ambos tendrían que ser en el 100% de los casos. Antes comentaba Ángela, que me ha gustado lo de pseudo psicólogos o pseudo competentes para evaluar. Para mí es una de las cosas que vamos a ver en la sobreidentificación, ¿no? Por desgracia nos estamos encontrando gente que vende centros, que vende evaluaciones que luego al final repercuten en los chavales, ¿no? Por la sobreidentificación, las expectativas muy elevadas, y es, bajo nuestro punto de vista, es lo que nos estamos encontrando, y al final se hacen mal los diagnósticos, los chavales van vagando y al final no tienen ni unas necesidades educativas cubiertas ni una correcta evaluación. Bueno, pues voy a acelerar entonces un poquito. Vale, con respecto a la sobreidentificación, ¿no? ¿Qué nos encontramos con la sobreidentificación? Pues cuando un alumno está etiquetado con alta capacidad, pero sin cubrir unos criterios científicos. Por ejemplo, pruebas psicométricas, ¿no? A nivel medio alto, que les hacen señalar que es superdotado, es alta capacidad. Hombre, yo abogo por una descripción cualitativa, pero también tiene que haber una descripción cuantitativa, tiene que darse ambas, ¿no? Esto es lo que decíamos antes, ¿no? De la pseudociencia. O altas notas o rendimiento precoz sin pruebas objetivas. A ojo clínico de buen cubero. Hombre, pues porque el chaval saque todo sobresaliente, precisamente ya hemos estado viendo antes, ¿no? Que muchas, por ejemplo, muchas mujeres se esconden y empieza a identificar más los rasgos sociales y empiezan a suspender, porque me interesa estar integrada a nivel social. Bueno, presión familiar o expectativas sociales, que muchas veces nos encontramos esa presión familiar o esa expresión, ¿no? De los padres hacia de los hijos, ¿no? Y la confusión entre el niño brillante y el niño superdotado, que lo comentábamos antes. Vale, con respecto
No. Vale, con respecto a las causas de la sobreidentificación, fundamental, para mí esto es clave. Primero, la falta de criterios comunes. Yo he estado trabajando en 4 comunidades y las 4 comunidades, las identificaciones en el PEAC son totalmente diferentes. Ya partiendo de ahí, entonces ya tenemos un problema, ¿vale? Para mí es fundamental el tener unos criterios comunes, primero los que nos dedicamos a esto y segundo a nivel de comunidades. Es fundamental para evitar este tipo de cosas. Un uso adecuado de las pruebas. No, es que yo he conocido una prueba que, o por ejemplo, hay pruebas, no hay test, como por ejemplo el RIAS, que nosotros participamos en la baremación, que son súper sensibles, porque están hechos con chavales superdotados. Entonces, también hay que saber qué uso de pruebas, ¿no? Si es para perfilar o si es para dar una evaluación rasa, ¿no? Como digo yo. Confundir conceptos, fundamental, la presión familiar y los estereotipos. Si intentamos consensuar todo esto, pues en la medida de lo posible evitaremos, ¿no? ese sobrediagnóstico. Les había puesto ahí una noticia que mi compañero amable, que luego les dará clase por la tarde, les dará la ponencia, de repente tuvimos un boom de evaluaciones y decíamos, ¿por qué ahora de repente en septiembre hay un boom de evaluaciones? Porque daban becas. Entonces, claro, esas becas en X pueblos, que no vamos a decir, sí, de repente supuso un boom de evaluaciones, y decíamos, madre mía. Entonces, había muchos padres que intentaban buscar, pues, como es lógico, esa ayuda, ¿no? Bueno, como me están ahí impresionando, solo quiero cerrar, bueno, simplemente, ¿vale? Con respecto, no puedo pasar, bueno, conclusiones finales, entender no es etiquetar para mí, es acompañar y sacar el máximo potencial del menor. No es el que tiene TDAH, no es el que tiene ACI, ¿vale? Es Pablo con sus características específicas. Y hay que hacer una evaluación completa. Y solo quería de mis niños, que hacerles un guiño, ¿vale? Frases de mis chicos, si me dejan o no me dejan. Vale. Que creo que resume muy bien esta ponencia, ¿no? Niña de 4 añitos, ves mamá señalando un pez en la pescadería. Este es el ciclo de la vida. Unos mueren para sobrevivir y unos mueren para sobrevivir. Esta es la vida, ¿no? Si lo veo desde fuera digo, joder, me da empatía, ¿no? Parece un TEA. No, es tal cual, o sea, es que es así. Niño de 5 añitos, ¿no? No estoy de acuerdo con los castigos de papá y los tuyos. Creo que lo mejor sería negociarlos por el bien de todos, ¿vale? Cada 2 por 3, ¿no? Aquí, venga, vamos a negociar y demás. Niño de 8 añitos. Si realmente no está demostrado que existe Jesús, ¿por qué la gente lo cree? Si yo soy un fan de la ciencia, ¿no? Y tenemos ahí la idea de Sheldon Cooper, no tiene por qué, ¿vale? Justifícamelo, explícamelo. Niño de 7 añitos, mis padres no me compran un dron, pues ya me lo fabrico yo. Este fenómeno tenía dislexia, además, ¿vale? Entonces, lo que quería en esta vida era fabricar dron. Llegó un día su madre a su casa y se encontró toda la cocina desmantelada y había hecho un dron. Pero es que además con ese dron, el fenómeno había creado una intervención pequeñita para su dislexia. De tal manera que yo le decía a la madre, paténtala y te forras. O sea, es un fenómeno, ¿vale? Decían que no era superdotado porque tenía dislexia. Bueno, niño de 4 años y medio, ¿no? Estoy aprendiendo el alfabeto ruso porque ya se me da mal el español, o sea, ya me sé el español, ¿no? Entonces decían, ¿por qué le da por el ruso? Es que es como muy cerrado, muy... No, es que ya se ha aburrido del español, voy a ir a otro tipo de idiomas, ¿no? Y luego aprendió latín a los 5. Niño de 4 añitos, me molestan las marcas de los calcetines y las etiquetas de ropa. Esto me lo encuentro yo, no sé, Carmen, pero nosotros nos lo encontramos constantemente, ¿no? Niño de 8 añitos, Ana, estoy preocupado porque desde hace tiempo, y esto que quería venir a la colación de una frase de Carmen, desde hace tiempo soy capaz de ver a través de los ojos de mi madre o de mi mejor amigo. Por cierto, van a estrenar un juego nuevo de Pokémon. Quiero frenar aquí porque esta frase, fíjense si se entiende mal. Vamos a un diagnóstico de, uy, está viendo a través de los ojos de su madre. Yo lo puedo entender como algo psicótico. Este chavalín venía diagnosticado con temas psicóticos. Y él te decía, nadie le preguntó, y él te decía, no, es que yo a veces siento lo que siente mi madre, esa hipersensibilidad. Pero se quedaron con esa frase y diagnosticado con síntomas psicóticos y con medicación antipsicótica con 8 años. Es lo que me pone a mí los pelos de punta, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante el tema de cualitativo. Vale. Y
y cierro ya, ¿vale? Bueno, a veces el tema de la muerte, ¿no? Muero y voy al universo y las partículas y nada, simplemente me quedo con la última, ¿vale? Adolescente de 14 años, no es que sea hiperactiva, es que necesito tener muchas cosas, me gusta ayudar y si mi compañero no lo entiende, lo normal es que me levante y lo explique, era tal cual, ¿no? Y bueno, espero que no se hayan ni aburrido ni dormido, aunque de esto ya hablaremos otro día.